Desde los albores de la humanidad, las historias sobre entidades divinas han fascinado y asustado a civilizaciones. Entre ellas, algunas figuras celestiales llevan una aureola de misterio y temor. Mientras muchos asocian a los ángeles con la bondad y la luz, pocos saben que diversas tradiciones religiosas y mitológicas mencionan seres celestiales con características sombrías y aterradoras. Estos ángeles no son necesariamente malévolos, pero sus funciones, apariencias o historias los convierten en figuras inquietantes, capaces de despertar miedo incluso en los corazones más fuertes. En esta jornada, exploraremos 6 de estas entidades angélicas que, a lo largo de la historia, ganaron reputaciones tan aterradoras que rivalizan, o incluso superan, la imagen del propio diablo. Para entender a estos seres, es necesario sumergirse en escrituras antiguas, leyendas e interpretaciones culturales que moldearon sus narrativas a lo largo de los siglos. A comenzar por el libro del Apocalipsis, presente en la Biblia cristiana, donde los ángeles desempeñan roles apocalípticos, anunciando destrucción y juicio. Pero también hay referencias en textos judíos, como el Talmud y el libro de Enoc, que detallan jerarquías celestiales poco conocidas y repletas de misterios. Además, otras culturas, como la persa y la mesopotámica, contribuyeron con sus propias versiones de seres divinos que pueden ser interpretados como ángeles sombríos. Estas figuras no son solo personajes de historias antiguas. Reflejan los miedos, dilemas morales y cuestiones existenciales de las sociedades que las crearon. Nuestro primer ejemplo es Azazel, una figura controvertida que aparece en el Antiguo Testamento y en textos apócrifos. Es frecuentemente asociado con la caída de los ángeles y la corrupción humana. Azazel es descrito como un líder celestial que enseñó habilidades prohibidas a los humanos, como la fabricación de armas y cosméticos, desafiando el orden divino. En algunas tradiciones, es retratado como un chivo expiatorio, cargando los pecados de la humanidad hacia el desierto, una imagen que inspiró rituales antiguos e incluso la simbología moderna. Otro arquetipo intrigante es Samael, conocido como el ángel de la muerte en varias mitologías judías. Su papel es ejecutar el juicio divino, pero su presencia es sinónimo de terror. Entre los ángeles sombríos, pocos tienen una historia tan controvertida como Lucifer, cuyo nombre significa portador de la luz. A pesar de su asociación moderna con el diablo, su origen es mucho más complejo. En los textos bíblicos, Lucifer no es mencionado explícitamente como un ángel caído. Su historia surge en interpretaciones del libro de Isaías, donde es descrito como una estrella de la mañana que cayó del cielo por su orgullo. Esta idea fue ampliada a lo largo de los siglos, especialmente en la literatura cristiana medieval, que transformó a Lucifer en un símbolo de rebelión contra la autoridad divina. Sin embargo, en algunas tradiciones judías, Lucifer es visto como una figura ambigua. Un ángel que cuestionaba las decisiones divinas, pero que también representaba la búsqueda de conocimiento y libertad. Otro ejemplo intrigante es Abadón, mencionado en el libro del Apocalipsis. Es descrito como un ángel del abismo, liderando fuerzas destructivas durante el fin de los tiempos. El nombre Abadón proviene del hebreo y significa destrucción o perdición. En algunas interpretaciones, es tanto un ángel de justicia como un agente del caos, encargado de castigar a los impíos. Esta dualidad hace de Abadón una figura fascinante. No es simplemente un ser maligno, sino una manifestación del juicio divino, ejecutando órdenes que muchos considerarían implacables. En textos apócrifos, Abadón está asociado con el mundo subterráneo, gobernando legiones de espíritus que habitan en las profundidades de la tierra. Estas descripciones reflejan los miedos humanos relacionados con la muerte y lo desconocido, temas que siempre han estado presentes en las mitologías antiguas. Un tercer ejemplo es Metatrón, que, aunque es frecuentemente retratado como un ángel benevolente, tiene una historia que lo vuelve ambiguo. Es conocido como el escriba celestial, responsable de registrar todas las acciones humanas. Sin embargo, en algunas versiones, Metatrón es descrito como un ángel que desafió los límites de su posición, cuestionando incluso al propio Dios. Esta narrativa aparece en textos cabalísticos, donde Metatrón es retratado como un ser poderoso, casi igual al Creador, lo que causó tensiones entre él y otros ángeles.
La historia de Metatrón nos muestra que no todos los ángeles sombríos son malévolos por naturaleza. Algunos llevan características que los vuelven moralmente ambiguos, desafiando nuestra percepción de bien y mal. Estas figuras angélicas no solo personifican miedos humanos, sino que también plantean preguntas filosóficas sobre la naturaleza del poder, la justicia y la obediencia. Entre los ángeles sombríos, Raziel es una figura enigmática que despierta tanto fascinación como temor. Conocido como el ángel de los misterios, es guardián de secretos celestiales que trascienden la comprensión humana. En la tradición judía, Raziel es descrito como aquel que registró los secretos de la creación en un libro sagrado, conocido como el Libro de Raziel. Este texto sería tan poderoso que podría otorgar conocimiento ilimitado, o llevar a la locura. Aunque Raziel es frecuentemente retratado como benevolente, su posesión de conocimientos prohibidos lo convierte en una figura ambigua. El acceso al divino puede ser tanto una bendición como una maldición. Esta dualidad refleja los miedos humanos relacionados con el conocimiento y el poder. A lo largo de la historia, muchas culturas asociaron el exceso de sabiduría a peligros inminentes, como podemos ver en la leyenda de Prometeo. Otro ángel intrigante es Sandalfón, muchas veces considerado el hermano gemelo de Metatrón. Es conocido como el ángel de las oraciones, encargado de entregar las súplicas humanas al Creador. Sin embargo, en algunas tradiciones, Sandalfón es retratado como una figura severa, juzgando las plegarias con rigor y decidiendo cuáles merecen ser atendidas. Esta visión más rígida de Sandalfón lo convierte en una figura menos accesible, y a veces, incluso intimidante. Su función como mediador entre humanos y Dios lleva consigo una aura de autoridad implacable. Además, en textos cabalísticos, Sandalfón está asociado al proceso de transformación espiritual, guiando almas a través de pruebas difíciles para alcanzar la redención. Estas características hacen de Sandalfón un ángel complejo, cuya presencia evoca tanto esperanza como temor, dependiendo del contexto de su interacción con los humanos. La dualidad de estas figuras, Raziel y Sandalfón, nos recuerda que lo divino no siempre es claro o predecible. En muchos casos, estos ángeles representan los paradigmas de la existencia humana. Por ejemplo, el deseo de conocer lo desconocido, representado por Raziel, puede llevarnos tanto a la iluminación como a la ruina, mientras que la búsqueda de justicia, representada por Sandalfón, puede ser tanto misericordiosa como implacable. Estas narrativas también reflejan las tensiones morales enfrentadas por las sociedades antiguas. ¿Cómo debemos lidiar con el conocimiento? ¿Quién merece perdón o castigo? Estas son preguntas que continúan siendo relevantes hoy. Además, estos ángeles sombríos desafían nuestra visión simplista del bien y el mal. Son agentes de fuerzas mayores, pero sus acciones a menudo parecen contradictorias o injustas a los ojos humanos. Al estudiar estas figuras, percibimos que no solo personifican nuestros miedos, sino que también amplifican nuestras dudas sobre el papel de lo divino en el mundo. Entre los ángeles sombríos, Zadkiel es una figura que llama la atención por su función como ángel del silencio. Es descrito como aquel que guarda los secretos del universo, impidiendo que información prohibida llegue a los humanos. En la tradición judía, Zadkiel es visto como un guardián severo, responsable de mantener el orden celestial. Su papel es garantizar que ciertos misterios permanezcan inaccesibles para la humanidad. Esta idea refleja los miedos humanos relacionados con el silencio y lo desconocido. Después de todo, hay algo profundamente inquietante en ser impedido de acceder al conocimiento o de comprender los designios divinos. Además, Zadkiel está frecuentemente asociado a la idea de paciencia y resignación. En muchas culturas, el silencio es visto como una virtud, pero también como una forma de control, un tema que resuena en las narrativas sobre este ángel. Otro ejemplo intrigante es Uriel, cuyo nombre significa luz de Dios. A pesar de ser considerado un arcángel benevolente en algunas tradiciones, también tiene un lado sombrío que merece atención. En textos apócrifos, Uriel es descrito como el mensajero de las calamidades divinas. Aparece en momentos de crisis, anunciando juicios y castigos que asombran a la humanidad. Esta dualidad hace de Uriel una figura compleja. No solo trae luz y orientación, sino que también castiga y corrige,
personificando la ambigüedad de lo divino. Un ejemplo marcante de su presencia está en el libro de Enoc, donde Uriel es enviado por Dios para advertir a Noé sobre el diluvio inminente. Aquí, actúa como un agente de destrucción, pero también de salvación. Esta narrativa nos muestra que Uriel representa el equilibrio entre justicia y misericordia, un equilibrio que no siempre es comprendido por los humanos. Además, en algunas tradiciones cristianas medievales, Uriel es retratado como el ángel que detiene las llaves del infierno, controlando las fuerzas del mal y manteniendo el equilibrio cósmico. Estas descripciones destacan el papel de Uriel como un ejecutor de la voluntad divina, muchas veces interpretado como implacable o aterrador por aquellos que enfrentan sus decisiones. Las historias de Zadkiel y Uriel nos recuerdan que los ángeles sombríos no son solo figuras de terror, sino también representantes de principios universales, como orden, justicia y control. A lo largo de la historia, estos ángeles fueron usados para explicar fenómenos naturales y sociales que escapaban a la comprensión humana, como desastres, guerras y epidemias. Sus narrativas también reflejan los dilemas morales enfrentados por las sociedades antiguas. ¿Cómo debemos reaccionar al castigo divino? ¿Dónde está el límite entre justicia y venganza? Estas son preguntas que continúan resonando. Al estudiar estas figuras, percibimos que ellas no solo personifican nuestros miedos, sino que también amplifican nuestras dudas sobre el papel de lo divino en el mundo. Y hay mucho más por explorar. Entre los ángeles sombríos, pocos tienen una historia tan controvertida como Zadkiel. En la mitología persa, encontramos a los yazatas, espíritus divinos que pueden ser tanto benevolentes como malévolos, dependiendo de cómo sean invocados o interpretados. Entre ellos, destaca a Aesma, conocido como el ángel de la ira. Es descrito como un demonio celestial que personifica la violencia y el caos, influyendo en los humanos para cometer actos terribles. Aesma está frecuentemente asociado al concepto de guerra y destrucción, sirviendo como una fuerza de desorden en el mundo. Su presencia refleja los miedos humanos relacionados con la pérdida de control y la brutalidad. Curiosamente, la figura de Aesma tiene paralelos con ángeles sombríos de las tradiciones judaico-cristianas, como Abadón, que también está ligado a la destrucción y al juicio divino. En la mitología mesopotámica, encontramos a Namtar, un dios menor del destino y de la muerte. Es retratado como un mensajero del inframundo, llevando enfermedades y calamidades a los humanos. A pesar de su función aparentemente cruel, Namtar también es visto como un agente necesario para mantener el equilibrio cósmico. Su presencia simboliza la inevitabilidad de la muerte y el ciclo natural de la vida. Esta dualidad, de agente del caos y mantenedor del orden, es un tema recurrente en varias mitologías, mostrando que el concepto de ángeles sombríos trasciende fronteras culturales. En la mitología egipcia, Set, también conocido como Seth, es otra figura que se asemeja a los ángeles sombríos. Aunque es considerado un dios, representa fuerzas destructivas y caóticas. En algunas narrativas, mata a su hermano Osiris, simbolizando la lucha entre orden y caos. Sin embargo, Set también desempeña un papel crucial como protector del dios Ra contra la serpiente Apophis durante los viajes nocturnos del sol por el inframundo. Esta ambigüedad convierte a Set en una figura compleja, similar a los ángeles sombríos que ya discutimos. Es a la vez destructivo y protector, personificando las tensiones existenciales enfrentadas por los humanos. Al comparar estas figuras de diferentes culturas, percibimos que el miedo a lo sobrenatural es una constante universal. Cada sociedad crea sus propias entidades para explicar lo inexplicable y lidiar con sus temores. Estos ángeles sombríos y divinidades no solo representan aspectos de lo divino, sino que también reflejan los valores, miedos y dilemas morales de las culturas que los crearon. A lo largo de la historia, las narrativas sobre ángeles sombríos no permanecieron estáticas. Fueron moldeadas por cambios sociales, religiosos y culturales, ganando nuevas interpretaciones en diferentes periodos. En la Edad Media, por ejemplo, los ángeles sombríos se convirtieron en figuras centrales en debates teológicos y literarios. Eran frecuentemente retratados como agentes del mal, desafiando el orden divino y tentando corromper a los humanos. Textos como El paraíso perdido, de John Milton,
ayudaron a popularizar la imagen de Lucifer como un ángel caído que se rebela contra Dios. Esta obra literaria transformó el arquetipo del ángel sombrío en un símbolo de orgullo y ambición. Sin embargo, no todas las representaciones medievales eran simplistas. Algunos textos cabalísticos y místicos presentaban a estos ángeles como seres complejos, cuyas acciones eran parte de un plan divino mayor. Durante el Renacimiento, hubo un redescubrimiento de las tradiciones antiguas, incluyendo textos apócrifos y mitologías paganas. Esto llevó a una nueva interpretación de los ángeles sombríos, que pasaron a ser vistos como guardianes de secretos ocultos. Figuras como Raziel y Metatrón ganaron prominencia en este periodo, siendo asociadas con la búsqueda de conocimiento esotérico y prácticas mágicas. Libros como el libro de Raziel se volvieron populares entre estudiosos y alquimistas. La Reforma protestante también influyó en la percepción de estos ángeles. Mientras algunos líderes religiosos rechazaban cualquier mención a ángeles sombríos como herejía, otros los veían como personificaciones del juicio divino. Ya en el siglo XIX y principios del XX, con el surgimiento del romanticismo y el simbolismo, los ángeles sombríos fueron reinterpretados como figuras poéticas y filosóficas. Representaban el conflicto interno humano y la lucha por la libertad individual. Autores como William Blake y Gustav Meyrink usaron estas figuras para explorar temas como dualidad, rebelión y trascendencia. Sus trabajos ampliaron el significado de los ángeles sombríos, transformándolos en símbolos de cuestionamiento existencial. En la era moderna, estas narrativas continuaron evolucionando, influenciadas por el cine, la literatura fantástica y los medios digitales. Películas, series y videojuegos trajeron nuevas versiones de estos ángeles, a menudo mezclando elementos de diferentes mitologías. Por ejemplo, obras como Supernatural y Good Omens presentan ángeles sombríos como personajes carismáticos y moralmente ambiguos, reflejando las complejidades del mundo contemporáneo. Esta aproximación moderna destaca cómo los ángeles sombríos continúan siendo relevantes, adaptándose a las preocupaciones y valores de cada época. Son espejos de nuestras propias luchas internas y dilemas morales. Además, la psicología moderna también encontró paralelos entre estas figuras y aspectos de la mente humana. Jung, por ejemplo, interpretaba a los ángeles sombríos como manifestaciones del inconsciente colectivo, representando arquetipos universales. Esta perspectiva nos ayuda a entender por qué estas narrativas persisten. Hablan de cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana, como miedo, deseo, culpa y trascendencia. Además, el interés creciente por la espiritualidad alternativa y las prácticas ocultistas trajo nuevas interpretaciones de estos ángeles. Figuras como Raziel y Metatrón son invocadas en rituales místicos y prácticas de magia contemporánea. Esta fusión de tradiciones antiguas con prácticas modernas muestra cómo los ángeles sombríos continuaron evolucionando, adaptándose a las necesidades y curiosidades de las nuevas generaciones. Los ángeles sombríos no son solo figuras del pasado. Están más vivos que nunca en el imaginario colectivo moderno. La cultura pop los transformó en íconos poderosos, presentes en películas, series, videojuegos y obras literarias. Un ejemplo marcante es la serie de televisión Supernatural, que presenta arcángeles como Lucifer y Miguel como personajes complejos. Son retratados como seres con objetivos claros, pero cuyas acciones a menudo causan sufrimiento humano. Esta aproximación moderna destaca la ambigüedad de estos ángeles. No son simplemente buenos o malos, sino agentes de fuerzas mayores, muchas veces incomprensibles para los humanos. Otro ejemplo notable es la película Constantine, basada en los cómics El Blazer. Aquí, ángeles sombríos como Gabriel son retratados como figuras severas e implacables, desafiando las expectativas de los protagonistas. Estas narrativas reflejan preocupaciones contemporáneas, como la búsqueda de significado en un mundo caótico y la tensión entre libre albedrío y destino. Los ángeles sombríos sirven como metáforas para estos dilemas. En la literatura, autores como Neil Gaiman, American Gods, y Anne Rice, Crónicas vampirescas, también trajeron nuevas interpretaciones de estas figuras. En sus obras, son retratadas como seres fascinantes, pero peligrosos. Además,
Los videojuegos han explorado ampliamente el tema de los ángeles sombríos. Títulos como Bayonetta y Darksiders presentan versiones modernas de estas entidades, a menudo mezclando elementos de diferentes mitologías. Estos juegos permiten que los jugadores interactúen directamente con estas figuras, creando una conexión emocional e inmersiva. Esto demuestra lo versátiles y adaptables que pueden ser estas narrativas. Fuera de los medios de entretenimiento, los ángeles sombríos también continúan inspirando reflexiones filosóficas y teológicas. Son usados como símbolos para discutir temas como justicia divina, moralidad y el papel de lo divino en el mundo moderno. Por ejemplo, debates sobre inteligencia artificial y ética frecuentemente evocan imágenes de ángeles sombríos. Estas figuras representan el miedo de crear algo que pueda escapar al control humano, tal como ocurre en las antiguas narrativas sobre conocimiento prohibido. En el campo de la psicología, estas figuras también encontraron espacio. Jungianos interpretan a los ángeles sombríos como manifestaciones del self y del inconsciente colectivo, simbolizando aspectos ocultos de la mente humana. Esta perspectiva ayuda a explicar por qué estas narrativas permanecen tan relevantes. Tocan temas universales, como el conflicto interno, la dualidad moral y el deseo de trascendencia. Además, el interés creciente por la espiritualidad alternativa y las prácticas ocultistas trajo nuevas interpretaciones de estos ángeles. Figuras como Raziel y Metatron son invocadas en rituales místicos y prácticas de magia contemporánea. Esta fusión de tradiciones antiguas con prácticas modernas muestra cómo los ángeles sombríos continuaron evolucionando, adaptándose a las necesidades y curiosidades de las nuevas generaciones. Los ángeles sombríos no son solo entidades celestiales distantes. También pueden ser vistos como reflejos de aspectos profundos de la psique humana. Sus historias resuenan porque tocan en temas que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Por ejemplo, la figura de Lucifer, el portador de la luz, a menudo simboliza el deseo humano por conocimiento y libertad. Sin embargo, su caída también representa los peligros de buscar poder o sabiduría sin límites. Este arquetipo refleja un miedo universal, el de traspasar los límites impuestos por la moralidad o la sociedad. Al mismo tiempo, despierta admiración por la valentía de cuestionar las reglas establecidas. De la misma manera, Abadón, el ángel del abismo, puede ser interpretado como una representación del miedo a la muerte y a lo desconocido. Personifica aquello que no podemos controlar, pero también la inevitabilidad del fin. Esta dualidad, de miedo y aceptación, está presente en muchas culturas y religiones. Nos recuerda que, por más aterradoras que estas figuras puedan ser, también llevan mensajes importantes sobre la condición humana. Otro ejemplo es Raziel, el guardián de los misterios celestiales. Simboliza el deseo humano por comprensión y trascendencia, pero también el temor de acceder a verdades que pueden ser abrumadoras. La historia de Raziel refleja un dilema común. Queremos entender el mundo a nuestro alrededor, pero tememos el peso de las responsabilidades que vienen con ese conocimiento. Ya Sandalfon, el ángel de las oraciones, puede ser visto como un reflejo de nuestra búsqueda de conexión con algo mayor. Representa la esperanza de que nuestras plegarias sean escuchadas, pero también la incertidumbre de si serán atendidas. Esta ambigüedad entre deseo y duda es un tema recurrente en las narrativas sobre ángeles sombríos. Nos recuerda que lo divino a menudo opera de maneras que no podemos comprender completamente. Además, figuras como Uriel, el ángel de la justicia, destacan nuestras luchas internas con conceptos como rectitud, castigo y perdón. Nos fuerza a confrontar preguntas morales difíciles. ¿Quién merece misericordia? ¿Quién debe ser castigado? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero están en el corazón de muchas narrativas sobre ángeles sombríos. Nos desafían a pensar sobre el papel de la justicia en nuestras vidas y en la sociedad. En un nivel más personal, estas figuras también pueden representar nuestros propios conflictos internos. El miedo al fracaso, el deseo de ser comprendido, la lucha contra el caos interno, todo esto encuentra eco en las historias de estos ángeles. Por ejemplo, Zadkiel, el ángel del silencio, puede simbolizar la dificultad de lidiar con el silencio interior, ese momento en que buscamos respuestas, pero todo lo que encontramos es quietud. Este silencio puede ser aterrador,
pero también puede ser una oportunidad para introspección y crecimiento. Así como los ángeles sombríos, contiene tanto peligro como potencial. Al ver estas figuras como espejos de nuestros propios miedos y deseos, comenzamos a entender por qué continúan fascinando y asombrando el imaginario humano.